Bueno, gente, los materiales que voy a utilizar en esta instalación obviamente son normalizados. Voy a utilizar para la línea de tomas de uso común, como por ejemplo la de los veladores, cargar un celular, la heladera, voy a usar 2 milímetros y medio. Para la línea de tomas de uso especial, o sea, aire acondicionado, microondas, horno eléctrico, eh, todas esas cosas de mucho consumo, voy a utilizar línea de 4 milímetros. Para lo que es iluminación, lo voy a estar haciendo en 2 milímetros y medio, lo que es la línea y los retornos en 1 milímetro y medio color blanco. ¿Por qué? Porque es un promedio entre lo normalizado y lo que a mí me parece que está correcto. Como hoy en día todo es bajo consumo, estamos hablando de lámparas LED de 11 watts, 12 watts, 14 watts, 20. O sea, el consumo en amper es mínimo y bueno, poner un cable más grueso no tiene ningún sentido. Después, bueno, tenemos un surtido de térmicas que vamos a ver si hacemos foco, si la cámara me acompaña, como digo siempre. Tenemos de 10 amperes, tenemos de 16, 16, 16, 16 para circuitos determinados. Y bueno, en la otra caja están las de 25 y 32 para el tablero primario. Tenemos un disyuntor, cinta aisladora, hay muchos más rollos, pero bueno, la que yo recomiendo y uso siempre es esta. La verdad que 3M siempre fue muy buena, incluso hasta creo que le gana a Winnie Tape, pero bueno, está en la idea de cada uno. Y si no, la querida Taxa, pero todo depende del cliente. Como este cliente me pidió que lo aconseje yo y usar materiales, aunque cuesten un poquito más y tarde un poquito más en comprarlos, que yo sea quien los decida. Así que bueno, en mi experiencia lo que nunca falló es esto: promedio entre calidad, precio y bueno, bien colocadito, todo debería andar bien. Así que bueno, les mando un saludo y ya estoy cableando.